Gracias, Ureili, por tu presentación, demasiado larga. Yo pienso que sobraban muchas cosas ahí. Lo importante es que me siento muy honrado y muy feliz de poder estar presente con ustedes de la UCATESI, que es una universidad que yo reitero, no ahora porque estoy frente a ustedes, sino que lo digo en privado y en público, es una universidad que está haciendo un trabajo muy importante en su región a nivel nacional. Y hemos estado trabajando juntos varias veces ahora con unos inventarios que se están haciendo sobre el patrimonio nacional y tanto con Marisa, la directora, como con Yaira Rincón, hemos hecho un vínculo importante. Así que hay afectos de por medio. Y bueno, yo quise esta charla a solicitud de ustedes, darla de una manera sin ningún tipo de apoyo gráfico, y lo hice adrede, porque cuando estuve conversando con Yaira, precisamente Yaira estaba haciendo su investigación sobre arquitectura moderna en La Vega, y en muchas ocasiones me consultaba. Me llamó mucho la atención la falta de información que seguimos acumulando en la República Dominicana en lo que es la arquitectura. Entonces a mí me interesa mucho dialogar, hablar aquí un poco para reflexionar a través de la experiencia que yo pueda tener y a través de las inquietudes que a mí me surgen. Yo primero debo señalar que la palabra experto yo le tengo mucho respeto y mucho miedo. Yo creo que un experto es alguien que uno nunca logra alcanzar, porque uno es aprendiz de la vida y aprendiz de los procesos, ¿no? Pero sí me apasiona mucho la historia, la arquitectura y la defensa del patrimonio, pero a mí la historia de la arquitectura con los años la he vinculado a la vida cotidiana, no como un elemento de investigación frío y en cuanto a señalar épocas, etapas, elementos importantes, arquitectos reconocidos que han hecho arquitectura, sino más bien analizarlo a través de procesos históricos, o sea, más bien con herramientas de análisis de la historia que tienen ya otras connotaciones de materialismo y esas cosas, porque nada es fortuito, todo está concatenado. Y al final lo que me interesa no es aquí volver a repetir lo que ustedes escuchan en sus clases de historia de la arquitectura, principalmente cuando hablan de los temas de la historia de la arquitectura del siglo XX y se meten en temas del moderno, movimiento moderno y todo eso que sirve como de referencia, pero a mí lo que me interesa es que les sirva para tener conciencia a la hora de proyectar, a la hora de tener la oportunidad de hacer obra en su medio, en su país, y entender que todo es una cadena y que lo que estamos haciendo en La Vega repercute en otras regiones y repercute a nivel nacional, repercute a nivel histórico. Un hecho que ahora es el presente, pero que debemos siempre pensarlo en el futuro. Hace unos días, viendo algunos documentales que me interesan mucho sobre el tema de desarrollo tecnológico, que es una de las pasiones que yo tengo, cómo la tecnología va a una velocidad extraordinaria y cómo esa tecnología cambia el mundo de manera directa. Siempre me pongo a comparar cómo hay países, hay zonas del mundo en que llevan un liderazgo en cuanto a los procesos tecnológicos y cómo van a cambiar la vida cotidiana. Pero entonces así mismo me pongo a ver el desbalance que existe cuando tú me estás hablando de 2G, 3G, 4G, lo que fuere, 5G, que de hecho se dice que ahora hay conflictos entre las dos potencias por el 5G. Y veo entonces que nosotros todavía tenemos procesos muy básicos en cuanto al desarrollo. De manera que lo que se hace en unas escalas, en otros escenarios, y nos influye de una manera directa o indirecta, tiene que convivir con los procesos diarios de nuestro entorno. O sea, no es lo mismo el impacto que puede tener un edificio en Nueva York o en Shanghai, como lo podría tener en Bogotá, lo podría tener, bueno, en nuestro territorio, Santo Domingo, donde yo estoy, pero más allá también en La Vega. O sea, hay escalas distintas, hay necesidades distintas, hay procesos distintos y hay recursos disponibles muy disímiles. O sea, siempre pienso que aquí en nuestros países hay muy buenos arquitectos, muy buenos diseñadores, pero no tenemos buenos clientes. Eso lo escuché de Jesús de Alessandro, que reflexionamos sobre eso, porque cuando uno ve obras que uno admira en países más desarrollados materialmente, tecnológicamente, uno se
aprecia mucho esa capacidad que tienen de lograr detalles arquitectónicos, acabados de primera categoría, materiales de avanzada, etcétera, etcétera. Eso significa que hay un cliente que lo puede aceptar, se convence, pero lo puede pagar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ver esos procesos que se están dando allá, pero cuando nos toca diseñar y construir en nuestro medio, entonces tenemos que utilizar una escala menor, es decir, mano de obra no tan especializada, recursos mucho más limitados, tecnología más conocida y menos de vanguardia. Y evidentemente, como sabemos todos los que estamos aquí, que somos arquitectos, el espacio es la suma, la calidad del espacio es la suma de muchísimos otros factores. No basta con que dominemos las proporciones, la entrada de luz, el ancho o profundidad o la comodidad que puede tener ese espacio, sino que lo importante también es aportar una serie de efectos que son físicos y son psicológicos y que aportan muchas cosas: confort, asombro, novedad, satisfacción, orgullo, muchas cosas que se van a dar en un espacio arquitectónico. Eso lo digo porque el contexto es sumamente importante y eso va a traer como consecuencia que la valoración también tiene que ver con el contexto donde se desarrolla la arquitectura. Cuando yo, por ejemplo, estuve por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, obviamente más allá de la crisis política y económica que Argentina siempre tiene, como que es un ciclo que se repite y se repite y se repite, tú te das cuenta que es una gran nación, no solamente en territorio, sino en recursos. Y tú puedes leer a través de los edificios de Buenos Aires los procesos históricos que se han desarrollado en base a la abundancia que pudo haber tenido o que tuvo el país en un momento determinado. O sea, el hecho de tener una relación edificio, espacio público, de una manera tan noble, y tú ver, por ejemplo, las entradas de los edificios que representan una capacidad económica determinada, con unos portales importantes, unos pasamanos, unos manubrios, que te dicen aquí en algún momento hubo recursos. O tú, por ejemplo, darte cuenta que hay ciudades de la región, de otros países, donde la primera planta permite liberarla y dejarla como espacio público de la ciudad. Eso solamente se da en economías que tienen una solidez en un momento determinado, y leerlo en el momento y leerlo en el pasado, eso te da muchas cosas que tú reflexionar. Entonces, esas escalas, cuando tú vienes al contexto local, al contexto dominicano, entonces tú tienes que tener muy claro esos elementos para tú poder tener en cuenta cuándo la arquitectura tiene valor o no tiene valor. Y para ir al grano, por ejemplo, la escala de Santo Domingo, lo que para nosotros en Santo Domingo es un edificio emblemático y podemos defenderlo como un patrimonio nacional, y se hacen eventos y se hacen acciones para su protección, quizás descuidamos un poco otros patrimonios de menor tamaño, de menor incidencia, pero que son importantes en su localidad. Quizás para el caso particular de La Vega, hay edificios en La Vega que son de primera categoría en ese contexto. Si lo colocas en comparación con otras ciudades de mayor desarrollo o mayor población o mayor cantidad de edificios, quizás representan un valor un poco menor en esa comparación, pero en su contexto es importante. Entonces, cuando estaba conversando con Yaira en su investigación, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que a los ojos del transeúnte cotidiano y a los ojos de los arquitectos de ese conglomerado, de esa ciudad, a veces no se valora en su justa medida. A veces se desconoce el valor y a veces se pierde lo que llamamos la cadena histórica de los procesos de la arquitectura. Y eso a mí me gustaría que lo entendiéramos, porque si no sabemos exactamente eso, nunca podremos entender el valor de lo que estamos nosotros perdiendo. No se trata de nostalgia, no se trata de romanticismo, no se trata de que nos guste o no nos guste. De hecho, puede haber arquitectura que en lo personal no nos guste, pero tenemos que reconocer su valía, su importancia, su capacidad de referencia, su síntesis histórica que tiene que ver con una sociedad determinada en un momento determinado. Entonces, en las escuelas de arquitectura de nuestro país tenemos un problema estructural que, a mi juicio, con los años que tengo en la docencia
y participando incluso en la dirección de escuelas y facultades, uno se da cuenta que hay algo que falta y uno lo hace inconscientemente, quizás no es adrede, pero estudiamos la arquitectura a nivel teórico, estudiamos la arquitectura a nivel histórico, estudiamos los materiales de la ciudad y estudiamos el diseño. Pero la sumatoria, la concatenación, la vinculación de todas esas informaciones, a veces no tenemos la capacidad de unirlas para nosotros hacer arquitectura, cuando nos toca ser arquitectos. Nos olvidamos de muchas cosas, nos concentramos en el artefacto arquitectónico, nos concentramos en el resultado visual que va a tener nuestra propuesta, nos encontramos en satisfacer un goce estético del momento que a nosotros nos llena de satisfacción, al cliente le llena de satisfacción y a los compañeros nos felicitan porque quedó muy bien. Pero perdemos otras cosas, perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de lo que es lo que se llama la temporalidad histórica y del aporte que tenemos en esa línea de desarrollo que es la arquitectura de un pueblo determinado. Eso siempre me ha preocupado y quisiera hacer hincapié. Cuando hablamos de arquitectura moderna, movimiento moderno, siempre vamos a recordar los grandes nombres, o sea, decir Walter Gropius, decir Corbusier, decir Mies van der Rohe, todos esos grandes nombres, nosotros no lo vamos a olvidar. Y podemos sentarnos entre arquitectos en cualquier lugar con una cerveza, una copa de vino en la mano, y eso va a ser tema de conversación entre nosotros. Incluso vamos a recordar algunas obras, vamos a tener obras preferidas, vamos a evocar algunas otras, pero difícilmente nosotros nos hemos dedicado a desmenuzar esa arquitectura para nosotros saber cómo ellos respondieron a determinados estímulos o necesidades en su momento y que hicieron de su obra algo memorable. Y aunque nosotros no nacemos todos para ser grandes luminarios de la arquitectura, pero tenemos la responsabilidad de hacer buena arquitectura. Y esa buena arquitectura debe satisfacer tanto a nuestros clientes como al resto de los usuarios de la ciudad, etcétera, etcétera. Muchas de las veces cuando se destruye un edificio que a nosotros nos parece que tiene valor, debemos preguntarnos si esa arquitectura tiene capacidad de permanencia, no de permanencia visual, sino de permanencia en cuanto a su capacidad de función, en su capacidad de responder a necesidades del presente. Entonces ahí hay una disyuntiva. Los que son más acelerados van a decir que ya esa arquitectura pasó y que esa arquitectura no tiene sentido en el presente. Los que tienen un poco más de conocimiento identifican en esa arquitectura ciertos rasgos, ciertas características que son importantes. Pero los que tienen conocimiento acabado y saben muy bien que perder esa arquitectura es como cuando tú tienes tu dentadura completa y de repente se va una pieza. Por más bonita sonrisa que tú tengas, la sonrisa va a ser distinta. Por más pieza artificial que te coloquen, va a ser completamente diferente. Cuando hablamos de la arquitectura moderna, tenemos que entender que eso no surgió por la creatividad y la destreza o la eureka de un arquitecto determinado o un grupo determinado. Fue un proceso que se dio 50, 80 años antes y que en las ciudades, en las sociedades desarrolladas, tienen conciencia de esa continuidad. Fíjense que los países desarrollados normalmente hay una tradición artesanal y una tradición de oficio. Ustedes van a escuchar en muchos documentales, entrevistas, que les van a hacer entrevistas a cualquier persona importante y te van a decir, mi abuelo era tal cosa, era panadero, y mi papá también era panadero y yo sigo con el negocio de la panadería, pero ahora el pan que yo hago es un pan más evolucionado, hemos logrado exportarlo, hemos logrado, o sea, desarrollan un oficio en base a una continuidad. No significa que nadie elija otro camino, pero tienen conciencia de lo que significan los procesos y de que nadie nace para ser ave sola, ave solitaria. Se camina en la vida en conjunto, ya sea en un conjunto de asociaciones y de colegas, también en un conjunto de referencias del presente, de ese presente que estás viviendo. Entonces, el movimiento moderno hay que verlo detrás cuando cambió los procesos industriales en el siglo XIX. Y a veces se inició con cambios filosóficos. Hay que verlo incluso en referencias abstractas. Por ejemplo, que tú tienes ahí referencia de la filosofía de los alemanes, cuando los alemanes y los franceses comenzaron a debatir sobre la variación del presente. Después eso se fue a la política y todas esas cosas tienen que ver con el cambio de mentalidad. Termina cayendo en un grado de materialidad cuando ya
entra en los procesos económicos y de producción de las sociedades. Y entonces eso evidentemente va a tener repercusiones en los espacios donde se va a desarrollar estos cambios. Y ahí la arquitectura recibió el impacto. Y tenemos que irnos precisamente a los orígenes de cuando llegó el acero y fue el material que permitió liberar e industrializar la arquitectura, cuando ya se dejó de colocar piezas de construcción una encima de la otra y estar dominado por una estructura que tiene que trabajar de una sola forma. Y entonces se dan cuenta que los nuevos materiales le da flexibilidad, permite generar espacios, dimensiones enormes, y eso abre la capacidad de creación de los arquitectos del momento. Pero todavía estaban apegados a una serie de reflejos y de lenguajes historicistas por su formación, porque venían de una escuela académica muy formal, muy francesa, en que la arquitectura se manejaba como una caja, y esa caja sencillamente se horadaba y se dividía interiormente para generar espacios. Y tenía unos efectos visuales en cuanto a las proporciones clásicas, neoclásicas, que la escuela francesa lo mantuvo como si fuera el libro a tú aprendértelo. Había como un manual de arquitectura. Y dentro de ese manual de arquitectura hay que recordar que había las diferentes tipologías de arquitectura. Si vas a hacer un hospital, era una tipología. Si vas a hacer una escuela, era una tipología. Si vas a hacer un palacio, era una tipología. Si vas a hacer un edificio gubernamental, era una tipología. Si era una vivienda, era una tipología. Entonces el arquitecto tenía una formación Beaux-Arts en el cual el proceso de aprendizaje era precisamente concentrado en estas cosas, en aprender el oficio, en aprender esos procesos y tú quedar bien correctamente haciendo arquitectura. De repente, todas esas cosas se emergen en una vorágine de cambios cuando el mundo industrial genera la burguesía, y cuando la burguesía, los nuevos ricos comienzan a demandar novedades, lo que se llama el progreso, la idea de avance, la idea de novedad, la idea de lo distinto. Y entonces los primeros que se dan cuenta de eso, aparte de la literatura, los primeros que utilizan esto son los artistas plásticos, especialmente los pintores. Los pintores son los que nos van a dar la clave en el siglo XIX para que la arquitectura del siglo XX sea lo que fue. O sea, ellos logran trabajar con desmenuzar lo que es la pintura más allá de lo pictórico, de lo visual, y con descomponerla. Y estuvieron liberados precisamente porque la tecnología lo ayudó. Porque apareció, en 1839 apareció la fotografía, y ya la fotografía hacía lo que la pintura había hecho durante siglos. Entonces se dieron cuenta que la pintura tenía otros caminos que recorrer, que no era simplemente reflejar la realidad como era. Y entonces los pintores comenzaron a dividirse en diferentes escuelas y tendencias, todo el puntillismo, toda la descomposición del color, el cromatismo, la liberación de la perspectiva clásica o renacentista que hablaba del punto de fuga, y entonces ya comenzaron a tener otra serie de composiciones y a liberar el plano, a liberar ese plano. Todas esas cosas influyeron en la arquitectura porque cuando finalmente esa pintura, esa ebullición en el mundo del arte plástico termina generando cambios drásticos, aparece una cosa que se llama el cubismo, que todos sabemos y entendemos que el cubismo fue un rompimiento, pero no fue simplemente un rompimiento, fue la evolución de un lenguaje, de una capacidad de expresión que tuvo la pintura, que finalmente entendió la descomposición del espacio bidimensional metido en un plano, y por eso entonces introduce la fase del tiempo. Por eso una figura se descompone y es como si lo estuviéramos viendo en diferentes momentos, pero todo atrapado en un mismo plano. El cubismo, que no es más que parte del arte abstracto, influyó inmediatamente en la arquitectura. Entonces, estamos hablando que a principios del siglo XX la arquitectura todavía se seguía haciendo muy tradicional. De hecho, los Estados Unidos, que ya comenzaba a hacer rascacielos porque había utilizado el sistema constructivo basado en el acero, entonces pudieron utilizar esta tecnología para hacer este nuevo tipo de arquitectura vertical, pero todavía con lenguajes clásicos. Todavía la arquitectura seguía apoyándose en esos códigos del lenguaje neoclásico que lo utilizaba para hacer edificios contemporáneos. De manera que todavía no entraba una nueva arquitectura, entraban procesos de cambio. Entonces el cubismo le permite a los primeros arquitectos entender caminos que podía recorrer la arquitectura a través del espacio. Y es la primera vez que los arquitectos comienzan a entender
que la arquitectura no es una caja cerrada, sino que la arquitectura puede ser la suma de muchas cajas interiores que pueden adosarse, separarse y desmembrarse, partirse, rebanarse, etcétera, para atrapar espacios, para definir ambientes, para generar lo que son las divisiones, para hacer una relación entre lo que contiene y lo que puede tener fuera del contenido. Tener una visión no solamente efectista desde el punto de vista de una composición armónica centralizada, sino desde el punto de vista de que cada uno de los componentes representa un tema, y ese tema, así como hacía en el cubismo de la pintura, sumarse y convertirse en un todo. Y ese todo va a terminar siendo una arquitectura con implicaciones mucho más complejas. Eso, desde el punto de vista estético, puede tener mucha lógica, pero si no está apoyada en un proceso económico, de desarrollo económico de una sociedad, se queda en simple moda o en simple gusto. Y la grandeza de la arquitectura moderna fue cuando se adhiere a las escuelas de artesanía que se estaban desarrollando en Holanda, en Francia y en Alemania, principalmente en Alemania, cuando estuvo la Asociación Alemana de Artesanos, muy poderosa, que fue una versión de artes y Arts and Crafts de la de Morris de Inglaterra, que en Alemania la utilizaron no solamente para hacer artesanía individual, sino para hacer un proceso industrializado de artesanía. Y entonces se dieron cuenta que necesitaban hacer artesanía alemana con capacidad, con una creatividad estética, aportaciones de diseño único. Entonces la artesanía ya no era simplemente una habilidad manual, sino una capacidad creativa. Y entonces ahí esa Asociación Alemana de Artesanos reunía los arquitectos de la época que el gobierno alemán los utilizaba, y el líder de ese movimiento era Peter Behrens. Peter Behrens estuvo a cargo de ese proyecto, y entonces incorporó una serie de muchachos muy jóvenes, algunos de ellos que no eran estudiantes ni siquiera de arquitectura, y formaban parte del taller, y les dio la capacidad de expresión a través de la mano, a través del proceso, pero todo vinculado a un proceso industrial, no a un proceso individual. Entonces de ahí surge el pensamiento en que la arquitectura va a estar relacionada con procesos de producción. Y estamos hablando que en el principio del siglo XX estaban todos los ismos en desarrollo, en todas las artes, en la literatura, estaba ahí el cine, estaba la música, estaba la tecnología, estaban los procesos del Fordismo, la producción en serie, estaban nuevos materiales, y todo eso entendía que la arquitectura debía formar parte de ese proceso, que era lo que se llamaba el avance de la humanidad, y tenía que estar metido en ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo eso ebulliendo, esa ebullición que estaba surgiendo, surgen una serie de líneas de pensamiento dentro de la arquitectura. Y entonces eso se va a sumar a algo que fue ajeno a la arquitectura, pero que terminó siendo fundamental para la arquitectura y que se menciona muy poco cuando se habla de arquitectura. Y fue la escuela de psicología Gestalt, que es una de las escuelas de psicología más importantes que hubo en Alemania en principio del siglo XX, y que influyó en la plástica e influyó en la arquitectura. ¿Qué era la Gestalt? La Gestalt era un grupo de psicólogos que entendieron que la forma tenía otras maneras de entenderse. Había una realidad que era la forma per se, pero había que entender cómo el ojo humano, el cerebro humano la descomponía. Y entonces se dieron cuenta que el ojo humano o el cerebro tenía capacidad de describir esa forma de mil maneras. Y comenzaron a hacer experimentos para tú poner un cubo, pero ese cubo, si lo movían, inmediatamente generaba una serie de informaciones en el cerebro y una serie de interpretaciones, y les dio a los arquitectos del principio del siglo XX entender que la forma arquitectónica tenía implicaciones psicológicas importantes. Eso va a ser la base psicológica, la base fundamental científica para lo que vendría después. Ese cubismo, cuando ya se mete en la arquitectura, comienza a tener escuelas muy específicas, que no vamos a entrar en ellas porque no vamos a entrar en esos detalles, pero ustedes saben que hubo el suprematismo, que hubo el neoplasticismo, que estuvo el purismo y finalmente la Bauhaus. Después siguieron los demás. Pero cuando uno habla de todo esto, uno se da cuenta que todo este tipo de ismos que se desarrollaron en la arquitectura no es más que una evolución del mismo cubismo. Y al final lo que se buscaba era una independencia total de que la arquitectura tuviera su propio lenguaje. De todos estos movimientos, el purismo es el que buscaba
mayor libertad de la arquitectura, de los otros procesos de las artes plásticas. Y de todos los arquitectos del movimiento moderno, el verdaderamente purista, ni fue Le Corbusier, ni fue Walter Gropius, ni fue ninguno de ellos. El único purista, el más grande de los puristas fue Mies van der Rohe. Fue el primero que entendió que la arquitectura tenía un lenguaje propio, aunque los otros estaban en la misma onda, pero el que creó esa libertad del menos es más, que no es una frase de él, pero lo acuñó, fue Mies van der Rohe. Lo que hizo la Bauhaus no es un estilo, no es un movimiento, la Bauhaus fue el nivel profesional, el nivel supremo de formación y de sumatoria de todas las fases de la creatividad que había tenido la Asociación Artesana Alemana de Artesanos. La asociación alemana era técnica y ellos quisieron crear, Gropius ideó una escuela que había tenido influencias incluso de una previa que había estado en Rumanía y otra en Rusia, y él tomando eso como referencia, crea la Bauhaus, tiene la gran habilidad de sumar lo mejor del pensamiento y rompen con la forma de enseñar la arquitectura. Entonces la arquitectura no era, incluso no se daba arquitectura al principio en la Bauhaus hasta 1926, años después, pero sí ponían a los creativos a entender que la forma tenía que liberarse de prejuicios y tenía que generarse de ella misma. Hay toda una serie de 20, 25 condiciones para tú manejar la forma arquitectónica, la forma artesanal, el uso de esa repetición de esa forma para que pueda ser repetida en proceso constructivo. De hecho, cuando ellos tuvieron que aplicar todos esos criterios para hacerlo real, para que siguieran teniendo financiamiento, la Escuela de la Bauhaus, hicieron una gran exposición y la preocupación de Gropius era mandar el mensaje de que la arquitectura moderna respondía a necesidades reales de rapidez, eficiencia, ahorro de materiales, etcétera, y que se podía hacer en serie, la arquitectura en serie, o sea, un proceso industrializado, que es diferente a como vino América, que la arquitectura moderna pasó a ser un lenguaje solamente, pero no un proceso industrial. Y de ahí es la gran distancia que tenemos. Cuando nosotros heredamos todo eso que estaba pasando en Europa, entonces nosotros bebemos de la parte estética de esa arquitectura y de la parte conceptual, pero no del proceso económico. No es algo que surgió de las necesidades económicas. Todo eso nos va a llevar a entender que la arquitectura moderna en la República Dominicana llega después. O sea, cuando se estaba dando eso en los años 10, años 20, principios de los 30, que había ya exposiciones y había ya grandes revistas y libros que se hablaba de arquitectura y ya había nombres que estaban siendo famosos. En República Dominicana todavía estábamos con apenas 2 o 3 ingenieros, ingenieros de puentes y caminos, otros que eran dibujantes, que eran lo que llamaban arquitectos prácticos, y habían artesanos que eran importados, que venían de España, Cuba, etcétera, que estuvieron conviviendo aquí en un momento determinado. Uno que fue un advenedizo como Antonín Nicodoma, que copió mucho copió casi todo de Frank Lloyd Wright y lo metió en el Caribe, tanto en Puerto Rico como en Santo Domingo. Y toda esa gente estaba aquí huyendo, pero todavía no había uno que diera el salto. De hecho, Guillermo González, que estudió tarde arquitectura, se graduó tarde de arquitectura, se gradúa en Estados Unidos en una escuela tradicional, porque en Estados Unidos el movimiento moderno no llegó al mismo tiempo que estaba surgiendo en Europa. Frank Lloyd Wright, que sí estaba bebiendo de eso, y viceversa. Frank Lloyd Wright fue un solitario que él sí estaba atento a lo que estaba pasando en Europa y viceversa los europeos con la obra de Frank Lloyd Wright. Pero en nivel académico, el movimiento moderno no había llegado todavía. Eso viene mucho después, precisamente con el cierre de la Bauhaus en 1933, cuando los alemanes se dispersan, un grupo se va a la Unión Soviética, otro grupo se va a los países del eje soviético, Rumanía, Hungría, etcétera. Otro se va después, más adelante, se irá a lo que fue el Estado de Israel, y ahí fue la mejor arquitectura moderna post-guerra mundial. Y finalmente otro grupo es que se va a Estados Unidos, incluyendo a Gropius, a Mies van der Rohe, y allí comienzan a hacer arquitectura. Y un arquitecto como Richard Neutra, que bebió de esa arquitectura y en el oeste comenzó a hacer influencia en la arquitectura moderna. Pero nosotros en el Caribe, que es lo que nos atañe, todavía no sabíamos lo que estaba pasando. Es precisamente a mediados de la década de 1930
cuando retorna al país Guillermo González. Guillermo González previamente a eso se había graduado en Yale y había ido a un viaje de posgraduación. Él se había ganado la beca para irse a Europa, pero no pudo ejercerla porque precisamente no era norteamericano. Y entonces el segundo en nota fue precisamente el que le dieron la beca, no a él porque no era norteamericano, que se la ganó. Pero el segundo era hijo de rico y ese le pidió al papá que le pagara el viaje junto con él a Guillermo González. Y Guillermo entonces se va a Europa y entonces observa todo lo que está pasando allá en Europa en ese momento con el lenguaje moderno. Y cuando viene a Santo Domingo, entonces viene nutrido de eso y comienza a incorporar arquitectura moderna. Sin embargo, debo decir aquí que no es tan simple como lo estoy contando, porque aparentemente hubo otros arquitectos que ya incursionaron en arquitectura moderna en Santo Domingo un poco antes que el mismo Guillermo González. Nos parece que los hermanos Pau Ricard y nos parece incluso que a José Antonio Caro Álvarez, que habían estudiado en Bruselas en esos años, cuando llegan al país, venían ya con la influencia del movimiento moderno. Hay un edificio en 1937 en Santo Domingo, en la Arzobispo Meriño, frente a la iglesia de Santa Bárbara, que es racionalista. Y eso es previo al Hotel Jaragua, previo inclusive al edificio Copelo, que para nosotros es el hito de la arquitectura moderna. Y eso fue arquitectura muy discreta, pero comenzó a incursionar en Santo Domingo. Paradójicamente, el lenguaje moderno se introdujo en Santo Domingo con bajo rechazo. Parece que la sociedad dominicana quería cambios, precisamente ¿por qué? Porque estaban apoyados en unos criterios de modernidad, de modernismo, de cambio, que la dictadura de Trujillo enarbolaba. Trujillo aprovechó la destrucción de la ciudad de Santo Domingo por el ciclón de San Zenón en 1930 para hacer una nueva ciudad de Santo Domingo y rechazar todo lo que significara lo anterior. Era como una especie de tabula rasa, lo nuevo y lo viejo. Entonces, precisamente en ese escenario, el lenguaje moderno encontró buenas condiciones para desarrollarse. Y por eso, algunos funcionarios de la era de Trujillo en los años 30 comenzaron de manera particular a pagarle arquitectos para que le diseñara casas ya con lenguaje moderno. Pero más aún, la República Dominicana, que es otro de los puntos suspensivos de los cuales estamos hablando, y ahí yo quiero ya entrar en materia de lo que es el tema central de la exposición. Uno de los puntos suspensivos que tenemos es que desconocemos nuestros valores. Primero, la sociedad dominicana no está familiarizada con la arquitectura. No es un tema cultural cotidiano. Muy poca gente fuera del mundo de los arquitectos habla de arquitectura. A tal punto que los críticos de arte no tocan el tema de la arquitectura. Hablan de pintura, hablan de escultura, hablan de teatro, hablan de música, pero ninguno toca la arquitectura. Es como si eso fuera zona aparte. Esos son los entendidos. Los que no son entendidos en la cotidianidad ven la arquitectura como un oficio de construcción, apegado a la ingeniería, a la construcción y a la solución de una necesidad puntual. No la ven como un hecho que tiene muchas aristas, muchas implicaciones y que eso es precisamente lo que a los arquitectos nos encanta, nos llena de satisfacción. Entonces volvemos de nuevo, si no tenemos buenos clientes, no podemos tener buena arquitectura y si no tenemos buenos arquitectos, no podemos ofrecer nada a nuestros clientes. Hay una responsabilidad compartida. Entonces, nosotros tenemos ese vacío de no entender nuestros valores. Y uno de los valores de las informaciones que nosotros desconocemos es que nos dejamos apabullar de otros escenarios, otros lugares que se toman primacía que nosotros tenemos. Por ejemplo, el movimiento moderno, donde primero se establece en toda la zona del Caribe, fue en Santo Domingo, mucho antes que en La Habana, mucho antes que en Cuba, completamente, mucho antes que en Puerto Rico, mucho antes que en Jamaica, que era una meca del turismo, porque Jamaica comenzó su turismo, su desarrollo turístico en 1891, cuando todavía nosotros estábamos andando en burro y ya tenían grandes hoteles en Jamaica, pero no había movimiento moderno. Nosotros tenemos ese hito, lo tenemos nosotros. Y no solamente en la ciudad de Santo Domingo, sino que tú comienzas a ver que ese movimiento moderno, ese lenguaje moderno, tú lo vas a encontrar en el Cibao, lo vas a encontrar en Santiago, en La Vega, en Moca, en San Francisco de Macorís y en el sur. O sea, se va diseminando como un lenguaje aceptado, obviamente paralelo a otros registros estéticos, pero el movimiento moderno
llegó a Santo Domingo y se quedó con fuerza. ¿Qué contribuyó a que el movimiento moderno para nosotros fuera viable? Precisamente la prohibición del uso de materiales tradicionales como era la madera y la techumbre de zinc, por razón de que la dictadura entendió que eran vulnerables a los ciclones, que es cierto, y entonces recomendaban, entre comillas, que se prefirieran materiales duraderos y losa de hormigón. Obviamente el lenguaje moderno se prestaba para eso. Y entonces además daba la sensación de progreso, de modernidad. Ambas cosas combinadas se suman también a una mano de obra que aprende fácil el manejo de la mezcla de hormigón, la colocación de los bloques, el vaciado, el empañete, todas esas cosas contribuyen a que la mano de obra sea menos especializada que cuando tenía que hacer los ornamentos que ya se habían hecho en arquitecturas precedentes. Entonces, esa limpieza de ornamentos, que dicho sea de paso, había sido condenada por los modernos a través del manifiesto de Adolf Loos, todo lo que era ese tipo de aditamentos estaba rechazado, pero además se siguió rechazando porque cada vez más fue más escasa la mano de obra. Mientras en Europa la mano de obra especializada, la artesanía, se siguió utilizando, y aunque no lo vemos en la arquitectura per se, pero sí lo vemos en la confección de artefactos, luminarias, mobiliario, etcétera. En República Dominicana, esa mano de obra especializada que te podía hacer un detalle, un tragaluz, alguna pasamanos, etcétera, se fue perdiendo y se fue hacia un facilismo. Entonces, como era fácil hacer arquitectura moderna en su fase simple, su representación más simple, permitió que se fuera diseminando. Eso tuvo una ventaja de diseminación, pero una desventaja, porque entonces comenzamos a empobrecer el lenguaje moderno y a hacer una versión criolla muy alejada de lo que son los cánones propios del lenguaje moderno. Nosotros logramos hitos importantes en la arquitectura moderna como el Hotel Jaragua, que es un vacío que tenemos, un diente que nos falta en la caja de dientes de lo que es la historia de la arquitectura. Y entonces nosotros, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que el Jaragua es una pérdida en esa cadena. ¿Por qué el Jaragua nosotros lo evocamos como una pérdida? Lo evocamos porque fue un hito importante en su momento. El Jaragua marcó un antes y un después de la arquitectura del movimiento moderno fuera de Europa, en el pleno Caribe. Y Guillermo González fue auténtico, no fue imitador en términos conceptuales, sino que planteó un edificio, una propuesta totalmente propia, ¿no? Y acorde con el contexto. Fue tan importante que incluso él pudo, además de incorporar vocabulario que ya había utilizado, se había utilizado en la Feria de Nueva York en 1939, él simplemente lo incorpora al Hotel Jaragua, pero no obstante esa incorporación de esos códigos, él logra hacer algo totalmente auténtico, principalmente con el posicionamiento que tenía el hotel y la escala de manejo. Fue un hotel tan impactante en pleno Caribe que no había otro en el Caribe en ese momento con ese lenguaje. Richard Neutra, en su paso por Santo Domingo, lo destaca y lo publica en revistas europeas, en revistas norteamericanas, ese edificio tan maravilloso que se había hecho en una isla desconocida, en un país desconocido, caribeño, una república bananera, y de repente aparece esta pieza blanca frente al mar, dialogando con las diferentes capas que tiene que ver con la ola, la costa, los arrecifes, la avenida, la franja que le deja al frente, y después viene esa línea horizontal de 3 pisos, 4 pisos con una pieza vertical que le da el empuje, y entonces ahí viene una pieza emblemática. Eso obligó a cambiar la fisonomía de los hoteles que se comenzarían a hacer en todo el Caribe a partir de la creación del Jaragua. Las grandes cadenas, la Hilton, rechaza los hoteles que iba a hacer en Puerto Rico en una arquitectura neohispánica con tejas y arcos y paredes blancas, que era lo que ellos entendían y representaban que era el Caribe por su pasado colonial español, y entonces descubren que el Jaragua tiene un nuevo lenguaje óptimo, aceptable, moderno, y entonces cambian toda esa táctica de exigirle a los arquitectos que busquen otro lenguaje para hacer arquitectura de ese tipo. De manera que el Jaragua es una pieza importante para la historia del Caribe. Desapareció porque alguien dijo un día, no funciona, está obsoleto, no sirve, etcétera, 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 y ahí está la historia. Entonces, más allá de que pudiera funcionar o no, tenemos que saber cuándo una arquitectura es importante. Si el Jaragua es importante para nosotros como región, como ciudad, como momento histórico, habría que preguntarse qué edificios que están apegados al lenguaje moderno de sus respectivas ciudades, comunidades, es importante.
¿Cuál dentro del conglomerado de La Vega, dentro del centro histórico de La Vega o dentro de la ciudad de La Vega, son obras que son emblemáticas, que generaron un quiebre en un antes y un después? Porque en arquitectura, como en todas las artes, lo importante no es ser totalmente creativos de la nada. Hay que nutrirse. Nosotros tenemos que beber. Nosotros tenemos que nutrirnos, así la palabra, de lo que hay, de lo que ha existido y de lo que se está haciendo en el presente. Me niego a aceptar que los arquitectos dominicanos no se nutran, ni siquiera con revistas, que es lo más importante. Bueno, ven Pinterest, pero eso es forma, eso es efecto. Pero cuando yo digo nutrirse, esto agarrar una revista de arquitectura, leer el artículo, leer lo que está publicado ahí, por qué se publicó ese edificio, qué es el impacto que tiene ese edificio en ese momento, qué novedades tiene, cómo solucionó algunas de las complejidades de su emplazamiento, funcionales, medioambientales, de ahora de la arquitectura verde, todo lo que tiene que ver con avance, que te pueda nutrir a ti, pero también nutrirte en cuanto a la capacidad que tiene esa arquitectura de enseñarte a ti para tú poder dar soluciones en un momento determinado. Entonces, si te nutre, en base a esa nutrición, tú puedes ser creativo. La creatividad no tiene que ser rechazar y encerrarte y comenzar a pensar desde cero, sino saber lo que existe y a partir de lo que existe, tú ser creativo, como todas las áreas. Ninguna tecnología surge de la nada. La tecnología, por más avanzada que sea, es la evolución de una arquitectura precedente. Entonces, la arquitectura es así mismo. Pero dentro de esa creatividad, el hito más grande que puede hacer un arquitecto es hacer una arquitectura fundacional. Es decir, que el edificio que nosotros creemos sea precisamente el punto de quiebre, el antes y el después. El Jaragua fue fundacional. Fue fundacional. El Jaragua fue un antes y un después y se convierte en hito. Y como hito tiene un valor. Entonces, ese elemento fundacional, esa característica fundacional, tiene su escala. Y esa escala hay que llevarla a su entorno local, a su entorno inmediato. La arquitectura moderna también hay que entenderla en otro sentido. Rechaza el fachadismo, muy común en los arquitectos de mala capacidad de diseño. Hay muchos arquitectos que todavía con un lenguaje contemporáneo siguen pensando en fachada. No ven precisamente que la arquitectura se liberó hace mucho del fachadismo y es un conjunto de muchísimas piezas, muchísimos elementos y muchísimas alternativas espaciales y también funcionales y también efectistas y también espirituales que tiene la arquitectura. La arquitectura moderna rechazó la composición axial y radial. En la anterior había un eje y con ese eje se hacía arquitectura o un radio y a partir de ahí se componía y se ubicaba el edificio en la ciudad mediante un eje o un efecto visual puntual en un lugar determinado. La arquitectura moderna abogó, apostó y desarrolló lo que entendemos como el equilibrio oculto, que no es más que esa capacidad que tiene ella misma de equilibrarse con la sumatoria de todos sus componentes. Es más allá de un eje o de un radio que pueda servir como perspectiva o puede servir como efecto. La arquitectura moderna rechazó lo que es la fachada principal y habla de un volumen, de un conjunto. Recuérdense que tiene 5 fachadas, que tiene las 4 caras más el techo. O sea que no es una pieza única. Pero más allá, con el postmodernismo, volvemos a retomar cosas del moderno, como son la importancia del contexto, la importancia de la ciudad, la importancia de la memoria histórica, la conciencia de la temporalidad en la arquitectura y la valoración de toda una historia que ha tenido la arquitectura para ser utilizada como parte del desarrollo de la humanidad. O sea que estamos hablando de una serie de condiciones que tiene la arquitectura moderna que va más allá de la estética, de la forma, del lenguaje moderno. Hoy en día, en la República Dominicana se está haciendo una arquitectura muy diversa, muy disímil, pero apoyada en un neomoderno que llega a ser repetitiva y que no está escudriñando ni buscando en sí misma su obligación de desarrollo del proceso histórico de la arquitectura. O sea, no es lo mismo la arquitectura para los habitantes dominicanos de hoy que la que hace 40 años se buscaba, en términos funcionales, en términos de aspiracionales, en términos espirituales, en términos de imagen. La economía dominicana
Si nos llevamos de los datos macroeconómicos y de la realidad, nos damos cuenta que ha avanzado enormemente. O sea, la capacidad de tener materiales distintos, materiales industrializados distintos, dimensiones distintas, obliga a repensar un poco lo que es la arquitectura dominicana. Hay que entender hacia dónde va la arquitectura dominicana, pero hay un problema que tenemos en la arquitectura dominicana, que los arquitectos dominicanos hemos perdido el liderazgo y hemos cedido a la industria de la construcción ese liderazgo. Y esa industria de la construcción ni siquiera lo dominan los ingenieros civiles, que por naturaleza históricamente siempre hemos estado en cierta tensión entre unos y otras carreras, aunque son aliadas, pero en el fondo hay siempre ha habido una tensión. No, el que está dominando, el líder del proceso constructivo en la República Dominicana es el promotor, y el promotor es que traza las pautas, el promotor es que pone en la mesa al arquitecto lo que quiere y lo que tiene que hacer, e incluso le corrige, e incluso le dice lo que tiene que hacer. Y el arquitecto se ha convertido en un dibujante de avanzada, apoyándose en tecnología y en renderizados, y no termina entendiendo cuál es su papel dentro del desarrollo humano y desarrollo social que tiene el país. Entonces, esas son de las cosas que son de los puntos suspensivos que nosotros hemos hablado. Los puntos suspensivos más importantes que hemos mencionado son el desconocimiento. Si no conocemos todas esas cosas que tienen valor en la República Dominicana, la tradición, etcétera, los espacios, cómo se usan los espacios dominicanos. No es lo mismo el hábitat en Bogotá, y lo digo porque tenemos aquí en el público personas colombianas que pueden entender cómo se desarrollan los espacios del hábitat colombiano, de la clase media alta o clase baja. No es lo mismo a la de Santo Domingo, no solamente por efectos de clima y etcétera, y histórico, sino por la idiosincrasia, por la forma en que nosotros nos componemos, cómo el dominicano ocupa y usa sus espacios. ¿Qué es para un dominicano un balcón? ¿Qué es para un dominicano una galería? ¿Qué es para un dominicano un patio o un comedor? Se está perdiendo el comedor en la República Dominicana, se está perdiendo la sala formal en la República Dominicana, se está perdiendo en otros espacios que antes estaban dispersos en la vivienda y ahora están integrados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están cambiando. Esas cosas tenemos que entenderlo. Uno de los puntos suspensivos es entender la valoración. Nadie va a valorar la arquitectura si los arquitectos no la valoran. Nadie tiene la obligación de valorarla si nosotros no mandamos el mensaje. No podemos dejar o entender o creer o pretender que un regidor, un alcalde, un ministro de tal cosa defienda la arquitectura. No, ellos por sí no van a tener esa capacidad. Somos nosotros que tenemos que hacerle ver por qué es importante tal o cual pieza arquitectónica, aunque sea pequeña, aunque no represente la obra maestra de arquitectura para el contexto en que está ubicado, es importante y puede ser rehusado. Tratar de ser creativos, no entender que una pieza arquitectónica es un solar, o sea, no ver, hay un edificio, una casa ahí, tiene 50, 60 años, voy a demolerla y voy a hacer algo nuevo porque el cliente me lo está pidiendo. No, usted es creativo, usted tiene capacidad fundacional y usted puede decir, yo con esa pieza puedo usarla, trabajarla y hacer algo totalmente nuevo y todavía dejar la pieza. Ahí no entramos nosotros, que no es remodelación, es incorporación, es sumatoria. Hay muchas alternativas, pero nosotros entendemos que si no la podemos remodelar, la pieza no sirve. Lo que hacemos es que pensamos en ella como un solar, como un terreno, como un lote vacío, listo para la explotación y para nuevos usos. Y esa valoración es responsabilidad de nosotros. Cuando se destruye un patrimonio, en estos días destruyeron una casa, una de las tantas, en Gascue, y en las redes sociales apareció mucha gente hablando de que las autoridades no defendieron eso y que patrimonio no jugó su papel y que el ayuntamiento para qué está. Yo simplemente me hago una pregunta, me la hago a mí y lo hago a los que están cercanos a mí. Eso no lo hizo un abogado, eso no lo hizo un médico, eso no lo hizo un albañil, eso lo hizo un arquitecto que egresó de una de las escuelas de arquitectura del país y que recibió formación de sus profesores de teoría de arquitectura, de historia de arquitectura y de historia de arquitectura dominicana, y que en muchas ocasiones ha participado en eventos, seminarios, festivales, ferias, exposiciones de lo que es el valor de la arquitectura. Y ese sucumbe a la imposición mercantil de un grupo interesado en explotación y no tiene la capacidad de mostrar sus capacidades y decirle al cliente
no vamos a destruir esa casa, pero la posibilidad de explotación está sobre la mesa y vamos a trabajar para explotarlo, preservar, desarrollarlo, en que usted salga beneficiado en términos económicos, que en el fondo es lo que quieren, y que la ciudad y la memoria de la ciudad se preserve. Eso es una responsabilidad de nosotros y una falta de criterio que tenemos los arquitectos dominicanos en ese sentido. Y finalmente el otro punto, que son de los puntos suspensivos, es la divulgación. La arquitectura dominicana no se conoce en el país, no se conoce entre nosotros. ¿Cómo se va a conocer fuera del país? ¿Cómo es posible que haya una exposición en el MoMA hace unos años donde se hizo la arquitectura moderna de América Latina a todo dar? César Martínez estaba dentro de los que estaba presente en esta charla, en esta conferencia, y puede dar fe y testimonio. Maquetas enormes, grandes piezas de arquitectura, un libro, folletos, etcétera, de todo, divulgación. Y no apareciera una obra dominicana, ni siquiera las desaparecidas como el Hotel Jaragua, o una que está vigente, por ejemplo, como la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia en Higüey, que es una pieza emblemática y de avance tecnológico. Esa pieza no la conoce nadie. Nosotros no tenemos la capacidad de divulgación. En los libros de arquitectura latinoamericana, y me alegra que próximamente escuché que se va a hacer un curso entre UCATESI y la Universidad de Gran Colombia sobre arquitectura, sobre historia de la arquitectura latinoamericana. En esos libros, folletos, estudios, etcétera, no aparece la arquitectura dominicana, no se conocen los nombres de los arquitectos dominicanos que son emblemáticos. No hay esa divulgación de lo nuestro. Quizás divulgación pictórica de la arquitectura tradicional en madera de origen campestre, de la más simple, la más fotografiable, la más coquetica, la más memorable en ese sentido, que tiene su valor, pero la arquitectura académica, la arquitectura que se ha hecho por arquitectos egresados de arquitectura de las escuelas de arquitectura, no se divulga, ni la pasada ni la presente. Las revistas de arquitectura dominicana son consumidas por una minoría y lo que lo consumen solamente son ojos, no leen, no estudian los planos, no saben lo que está pasando. Entonces es un tema de divulgación. De manera que, y para no seguir abundando y ya coger un respiro, quería dar ese mensaje de reflexión. ¿Cuáles son los puntos suspensivos que tiene la arquitectura dominicana y principalmente la arquitectura del siglo XX? Son muchas responsabilidades. La archivística, no tenemos un archivo de planos. Los arquitectos cuando mueren, sus planos, sus manuscritos, sus sketches desaparecen porque los hijos, los nietos no ven el valor que tienen eso y no hay un repositorio para eso, no existe. No hay libros publicados. Cuando van a hacer maestría o estudios especiales, no tienen cómo investigar sobre la arquitectura dominicana. Más allá de 2 o 3 libros que hemos trabajado, Víctor Durán, Gustavo Moré, Mauricio Domínguez, José Enrique del Monte, etcétera. Algunos, César Martí, algunos que hemos hecho publicaciones, algunas formales, otras en revistas, no aparecen muchas referencias. Nosotros vamos de paso. Yo puedo de aquí pasarme 4 o 5 horas hablando, pero solamente estoy limitado a este escenario y a este momento. Después que yo cierre esta conversación, ya no se tiene más contacto con esa información. Eso debe quedar en libros, si tiene que haber financiamiento para libros, y si no, por ejemplo, físicos, en algunos medios electrónicos que queden formalmente impresos ahí para toda referencia futura. Y además de eso, todavía nosotros no podemos definir al día de hoy como punto suspensivo lo que realmente es una arquitectura dominicana. Al final estamos en la búsqueda de ella, tenemos una responsabilidad y esa arquitectura dominicana tiene que ver con el pasado, pero tiene que ver con el futuro. Muchas gracias. Estoy a la orden para las preguntas y comentarios. Como ya saben, las preguntas pueden ser colocadas en el chat de esta plataforma. ¿Alguien tiene una pregunta? César Martínez. Hago la pregunta, le escribo. Sí, le escribo.
Voy a hacerla directamente. Ok. Semanas atrás, en uno de los diálogos que organiza la Fundación, hay un detalle que surgió y tiene que ver con uno de los puntos suspensivos, que es la divulgación. Pero nosotros tenemos un caso sui generis. Esa divulgación se detiene, se oculta, y esos grandes actores de la arquitectura, me refiero después del asesinato, después de la muerte de Trujillo, esos actores muy importantes en la arquitectura pasan a una posición de como que no estaban presentes, que no fueron colaboradores, y mucho de esa producción arquitectónica pasa a un anonimato. Yo no sé si esa situación la han tenido en otros países, pero nosotros no tenemos manera de recuperar muchos planos, resultados de esos arquitectos en una época tan importante, cuando se abre la ciudad de Santo Domingo de 1930 hasta el 60. O sea, estamos hablando de 30 años que prácticamente la arquitectura y sus actores se ocultaron. Sí, eso es una de las preocupaciones que hemos tenido, César. Primero, también hay que entender también el universo editorial de la República Dominicana. O sea, vivimos en un país donde las casas editoras no existen. Eso dificulta mucho la publicación de investigaciones, porque resulta que normalmente cuando hay casas editoras en algunos países, como es el caso de México, Argentina, Colombia, por hablar de las más cercanas, tienen casas editoras, el investigador se concentra en el trabajo de investigación, en el resultado, y se lo pasa a la casa editora, y la casa editora se encarga de llevarlo al libro, formato, publicarlo, divulgarlo, distribuirlo, reeditarlo, etcétera, etcétera. Como en República Dominicana eso no existe, no ha existido prácticamente nunca, entonces cualquiera de nosotros que tenga un trabajo hecho que puede ser publicable, tiene que convertirse también en productor de ese producto, de esa investigación. O sea, tiene que llevarlo al libro, tiene que buscar un dinero, tiene que buscar un diagramador, tiene que buscar una imprenta, tiene que buscar un medio de distribución para que ese libro se haga. Estamos hablando de dinero considerable. Entonces, como ese dinero casi nadie lo tiene dispuesto, porque el mundo editorial tiene un proceso de retribución, una dinámica de retribución distinta, lenta, porque es en base a la venta de libros se va recuperando la inversión. Los arquitectos no son editores, los arquitectos no viven en ese mundo, los arquitectos tienen otra formación y otros intereses. Entonces se dificulta muchísimo y no hay estímulo en ese sentido. Fíjate que en un país donde tú haces un libro y el amigo tuyo cree que tú se lo tienes que regalar y se ofende si tú no se lo regalas. Y si tú le dices, no, mira, ese libro cuesta 1.500 pesos, eso, él encuentra que eso es como que tú le estás cobrando el gran dinero. Pero no es, un libro de arquitectura es costoso por su producción, o sea, su formato y las fotografías, todas esas cosas que tienen que ver. Y no es lo mismo como un libro de novela, que la novela es otro tipo de formato, que sale mucho más económico. Entonces son libros caros. Entonces eso, ¿me escuchan? Ya. Sí, me escuchan. O sea, eso también ha dificultado mucho la divulgación. Pero también la transversalidad. O sea, nosotros no sabemos, por ejemplo, entre universidades y otras, lo que está haciendo una universidad u otra. Yo no sé ahora mismo lo que UCATESI está investigando, lo que está haciendo. Ni UCATESI sabe lo que está haciendo UNIBE, ni UNIBE sabe lo que está haciendo la Pucamaima. Si hablan entre los directores en un diálogo o hablamos informalmente, sí lo podemos saber. Pero en términos de una plataforma que se haga una interrelación de las informaciones que se generan en las universidades, investigaciones que están haciendo, publicaciones, aunque sea virtuales, que se están produciendo, esas cosas no suceden. O sea, nos falta eso todavía. Hay muchas otras cosas también. El acceso a la información en un país donde todavía no hay bibliotecas en abundancia, barriales ni nada. Y cuando hay bibliotecas no tienen una bibliografía especializada, también eso influye muchísimo. O sea que hay todo, es muy complejo el tema, muy complejo. Ok, gracias. Bien, tenemos otra pregunta de Liliana Cortés.
¿Qué problemas podría enumerarlos frente a los riesgos del patrimonio en este momento de pandemia en República Dominicana? Bueno, siempre el patrimonio está en riesgo, siempre está en crisis. Aparte de la valoración y la desvalorización y todas esas cosas, es un tema también de inversión. El patrimonio requiere de mucho mantenimiento y mucho mantenimiento continuo. En la estructura económica del país, la parte administrativa, donde el patrimonio que ya está declarado es el Estado quien tiene que velar por él, normalmente no hay recursos identificados de manera regular para hacer frente a esas cosas. Normalmente son fondos extraordinarios que se dan en un momento determinado, como fue el caso ahora de la iglesia de Santa Bárbara en Santo Domingo, donde por una razón se decidió intervenirlo, rescatarlo y ahí está. Entonces son hechos puntuales, no son programas de conjunto de acabado. Mucha de la arquitectura de la época colonial y del siglo XIX están en deterioro. También hay un problema de inversión del sector privado. El sector privado no invierte en restauración, no invierte en revalorizar un edificio, un inmueble. No le ve capacidad de reuso, lo ve como una pérdida de dinero. Entonces eso también es otro aspecto. El tercer aspecto es que en momentos de pandemia como el que estamos viviendo, pues obviamente hay prioridades. La prioridad número uno ahora mismo es ahorrar para recuperar la economía, incentivar los sectores de la economía que van a motorizar un posible o rápido recuperación, y también disponer fondos para la salud pública, para la emergencia que tenemos. Entonces el patrimonio ahora mismo está en una situación en último momento, en último peldaño para pensar en esos procesos. Sin embargo, el patrimonio cuando es una fuente de ingresos de primer orden. O sea, en los países que se ha desarrollado muy bien la industria turística, sabemos que los componentes patrimoniales son de las fuentes que mayores ingresos generan, ¿no? Entonces, quizás cuando dentro de los protocolos que se van a desarrollar, el tema patrimonial como apropiación para recursos, crear estímulos para que la gente los visite, debe ser, estar diseñado en esa plataforma, y esperemos que así sea. Hay otros medios que son los de divulgación virtuales que ahora se han acelerado y se han creado, donde tú puedes hacer recorridos por inmuebles importantes, etcétera. Pero también eso requiere recursos. No de la noche a la mañana que va a aparecer alguien y va a poder caminar por la Casa de Colón si eso no se le pagó a alguien y alguien dispuso dinero para que esa plataforma exista y alguien lo haga. O sea que también esos son recursos. O sea, es un tema de recursos muy significativo que estamos hablando. Para nosotros siempre nos duele, el patrimonio nos duele, pero siempre tenemos la esperanza puesta que va a haber un mejor momento. Sigamos. La arquitecta Yaira Rincón, ¿qué aportes a la arquitectura dominicana hizo la arquitectura del movimiento moderno? Bueno, qué bueno que Yaira ya se incorporó. Qué bueno, eso me alegra muchísimo. Pero sí, claro que sí, incorporó muchísimo. Bueno, te voy a decir uno de ellos. Y ya no es movimiento moderno, sino sistema constructivo, porque aportó en el sistema constructivo. Y el sistema constructivo abarató los costos de la construcción, porque fue menos artesanal, y permitió que los gobiernos desarrollaran políticas de construcción para la vivienda, por ejemplo, a nivel de todos los gobiernos de la era de Trujillo comenzó. Bueno, comenzó desde cuando Horacio Vázquez, pero ya formalmente la era de Trujillo, en la época de Joaquín Balaguer, y ahí en adelante se siguió desarrollando. O sea que se diseñó una forma de hacer arquitectura, construcción muy simple, de bajo costo, y que permitió ir acorde con el desarrollo económico de la República Dominicana. En términos formales también permitió la experimentación de los arquitectos dominicanos en formas alejadas de la tradición de la madera, de lo que llaman aquí el victoriano, la arquitectura vernácula, que son sumamente valiosas, pero que permitió que los arquitectos tuvieran mayores destrezas en otras áreas. También ha aportado muchísimo. Si me permite la moderadora. Sí, tiene la palabra.
Adelante. Muy buenas tardes a los colegas arquitectos dominicanos y a los estudiantes dominicanos y a los invitados internacionales que nos acompañan. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Me escucho. Tengo la impresión de que muchas veces somos internamente, porque eso puede estar ocurriendo igual en Colombia como en Panamá, como en cualquier otro país, que somos a veces muy exigentes con lo propio y probablemente no nos damos cuenta de que también ustedes tienen una expresión que vemos desde afuera, los que no somos dominicanos. Bien. Ustedes, por ejemplo, tienen unos encuentros que realizan a nivel de escuelas y facultades de arquitectura, como no tiene ninguna otra universidad o ningún otro país en América Latina. Ustedes van por un evento número 18 probablemente, donde se encuentran los estudiantes de muchas escuelas y facultades de arquitectura. Han realizado también algunos encuentros internacionales de la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura. Tienen un colegio de arquitectos que probablemente de ingenieros y arquitectos que agrupa gremialmente a todos, o me supongo que a un buen número de ingenieros y arquitectos de la República Dominicana. En los documentos fundacionales de las universidades, sean públicas o sean privadas, hay una serie de elementos o principios que las sustentan o que le dan la argumentación para que existan, tales como la visión y la misión y algunos valores que las enmarcan. Hemos planteado en algunas conversaciones, gracias a la invitación de la colega Yaira Pinzón, que uno de los objetivos de las universidades está el tema de la consolidación de la identidad nacional. Y tengan la plena seguridad, arquitecto, que yo creo que ustedes en ese sentido han avanzado en materia de la consolidación de esa identidad nacional a través de la arquitectura que ustedes presentan en cualquiera de los momentos históricos de la existencia como país. Lo que ocurre es que de repente, es mi juicio personal, con todo respeto, que lo que nos falta entonces, ya sea en República Dominicana, o le falte a Colombia, o le falte a Panamá, es que tenemos que, como usted plantea, sistematizar esa información. Porque seguro estoy que en alguna parte están esos documentos, están esos elementos que pueden ir construyendo esa identidad arquitectónica de República Dominicana. Quizás nos afanamos mucho porque no vemos esos documentos en las librerías o en las estanterías o en las bibliotecas, pero aquellos que tenemos la oportunidad de examinar lo que está ocurriendo en América Latina, sabemos perfectamente que en su país, tenga la plena seguridad, hay una expresión arquitectónica que es ampliamente reconocida. Bueno, pero eso es un halago a todos nosotros, o sea, nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Significa que de alguna manera se está valorizando un poco lo que tenemos aquí en esta media isla, pero sin embargo no podemos, además de aceptar con gratitud eso que está diciendo, no podemos sentirnos satisfechos porque es que hay demasiadas zonas oscuras todavía, y además hay algo más peligroso, Tomás Ezequiel, y es el tema de la repetición de la información. O sea, alguien te dice una información y se repite como buena y válida, y ya la información se queda sin desarrollarse. Y apenas aparecen 2 o 3 pinceladas de gente que da un paso más allá. Y una de las cosas que aspiramos, lo que estamos investigando arquitectura, es escudriñar en precisamente esas zonas que no han sido todavía estudiadas y crear precisamente las relaciones. Nosotros tuvimos la Feria de la Paz con Fraternidad del Mundo Libre, la llamamos aquí, en el año 1955, que fue un centro cívico, que después se convirtió en un centro cívico, vinculado a la conmemoración de la dictadura, pero que fue un hito de la arquitectura, un hito moderno, porque reunió ahí, a nivel urbano, de planificación, a nivel arquitectónico, cosas impresionantes que están todavía ahí. Sin embargo, la gente cuando te habla de eso, simplemente señala que fue algo del área de Trujillo, que eso se hizo un desfile con el Corso Florido, que fue la parte lúdica del asunto, que estaba el Teatro Aguiluz, que hacían espectáculos,
y que, bueno, que esos edificios son viejos y que ahora hay que remover. O sea, no tiene la conciencia, no se tiene la conciencia. Y si tú pones ahora a un grupo de arquitectos a que venga un político y le diga, dígame la solución para que eso se revalorice, tú vas a darte cuenta que falta todavía mucha información para que se tomen decisiones. Y entonces se puede cometer errores que son imperdonables con buena voluntad, precisamente por la falta de conocimiento. Y tenemos una obligación de investigar. En la arquitectura, yo no sé en sus países, pero en la arquitectura difícilmente la sociedad le va a dar trabajo a todos los arquitectos que egresan de todas las universidades. Siempre hay un porcentaje que son los que más tienen la dicha de desarrollarse como diseñadores, pero es una carrera que afortunadamente tiene muchas áreas de desarrollo. O sea, si tú no vas a ser un proyectista, pero tú puedes ser un gran investigador, tú puedes ser un gran recopilador, tú puedes ser un gran revolucionario en términos de procesos. O sea, hay muchas áreas de planificación que la arquitectura puede dar, pero cada una debe profundizar un poco más en eso que necesitamos para que el país realmente explote. Yo digo que la República Dominicana se conoce hoy en día a nivel internacional, ya hoy en día se conoce por el turismo, por las playas. Punta Cana es el símil de la República Dominicana y así sucesivamente, nos falta mucho todavía. Pero esos son recursos naturales. Donde está la riqueza de la República Dominicana es en los recursos culturales. Es un país muy desconocido en sus valores culturales y uno de esos valores culturales muy importante es su arquitectura. Y yo aspiro a que venga gente de fuera a ver la arquitectura dominicana como vienen a ver cualquier otra manifestación de la cultura local. Esa es mi mayor aspiración. Gracias. Bien. Saludando a José Reinaldo Tibaduiza, que es un docente colombiano, tenemos otra pregunta del estudiante Gregory Kelly. ¿Cuáles serían los métodos o alternativas para el reconocimiento de parte del ciudadano dominicano, como del mismo arquitecto, acerca del valor de la arquitectura nacional? Yo pienso que hablar, yo pienso que tienen que pensar, por ejemplo, ¿cuántos programas de radio hay en La Vega? Deben haber muchos, musicales, políticos, de comentarios, etcétera, de farándula, de todo. ¿Cuántos programas de radio al menos una hora semanal se habla de arquitectura de La Vega o arquitectura del país? No debe existir. ¿Cómo la gente le llega la información? ¿Cómo la gente recibe informaciones que no conoce, desconoce, para que se apropie de esa información si no utilizamos los medios a nuestro alcance? Creemos que a través del chat de Instagram y de Facebook el universo nos está viendo, pero no, recuérdense lo que dije en un principio, hay una distancia muy grande entre lo que está en el tope de la tecnología y lo que están en la base de esa tecnología en nuestros países. Hay todavía una gran franja que usa, por ejemplo, AM, no usa FM, todavía sigue usando radio de pila con AM, y aunque no podemos centrarnos en eso, pero tenemos que saber que hay realidades distintas y tenemos la obligación de llevar la información de una manera más horizontal a toda la sociedad. Entonces, eso son maneras de nosotros transparentar los valores de nuestra arquitectura, utilizar los medios adecuados. ¿Cuántas revistas locales de arquitectura se hacen? Locales. ¿Cuántas revistas virtuales locales de arquitectura en La Vega existen? ¿Cuántas la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de La Vega, qué genera como documentación, qué genera como investigación, qué queda? O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, que no solamente libros acabados, o no solamente enciclopedia de la arquitectura dominicana, o seminarios esporádicos. Hay muchas cosas que se pueden haciendo, pero en la escala de cada uno de nosotros. No aspirar a lo nacional, aspirar a lo potencialmente importante de cada localidad. Y entonces eso suma, y al final al sumar va creando identidad. La Vega tiene su identidad marcada, estudiada. Moca, que está muy cerca, tiene su propia identidad. Y aunque se parezcan, aunque sean consecuencias de un proceso histórico económico muy similar, pero cada uno generó su propia identidad a través de la arquitectura. Y eso es bueno resaltarlo. Bien, tenemos un comentario de José Reinaldo Tibaduiza. Cito: muchas gracias, arquitecto del Monte, por poner de relieve la bella y valiosa arquitectura dominicana. Admirador de la obra basílica Nuestra Señora de la Altagracia, bastante pionera en su estilo. Trabajo sobre un arquitecto colombiano que al parecer tuvo relación con esta obra. Sería interesante encontrar un par académico que trabaje en este tema de la arquitectura moderna latinoamericana,
Reconciliar. Un saludo desde Bogotá. Pero sería interesante. Está la lista de los que trabajaron en la obra. Aquí hubo arquitectos dominicanos involucrados, pero también mucho personal de fuera. De hecho, debo decir que la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia fue un hito dentro de los avances tecnológicos de la construcción, o sea, en el vaciado de hormigón, en las armaduras de los aceros, en la forma en que se tenían que calcular los arcos, las bóvedas. Eso fue novedoso. Pero además de eso, la carpintería que se utilizó ahí, que fue una carpintería propia de artesanos dominicanos, dirigidos por franceses, pero artesanía dominicana. O sea, detrás de todo ese vaciado de hormigón hubo un carpintero dominicano que sabía hacer casitas de madera o sabía hacer puentecitos de madera, que fue incorporado a hacer esa basílica, que finalmente terminó siendo una obra. Es una obra de sumatoria de talentos, lo que vamos hablando. O sea, talentos locales, talentos internacionales que se sumaron a ese gran resultado que tenemos hoy en día. Yo desconozco ese arquitecto colombiano que participó, pero no sería difícil identificarlo y comenzar a hacer vínculos de investigación entre ambos países, porque es una obra de trascendencia para toda la región, definitivamente. Así que agradezco el comentario y me crea mucha curiosidad. Voy a seguir investigando sobre eso. Ahora le cedemos la palabra al arquitecto Rogelio Antonio Adames García. Buenas tardes, arquitecto del Monte. ¿Cómo estamos, Rogelio? ¿Cómo estás? Marisa, a todos los que están conectados sobre él. Arquitecto, hay mucha documentación y quizás nosotros tenemos que hacer un mea culpa, los docentes, que se ha estado perdiendo. Por ejemplo, el libro 100 hojas de arquitectura es desconocido por muchos estudiantes y prácticamente será un libro de consulta obligatorio en las materias de historia de la arquitectura. Pero sobre todo quería hacer referencia a un hecho arquitectónico que se dio aquí en la República Dominicana, al más grande concurso de arquitectura de todos los tiempos, que fue el concurso para el diseño del monumento a la conmemoración de los 100 años del descubrimiento, lo que conocemos como Faro Colón. No tengo conocimiento de que se haya hecho otro concurso más importante de arquitectura, donde participaron los mejores arquitectos del mundo, inclusive Fran Leroy me parece que fue jurado, y hubo propuestas. Creo que la del Corbusier no llegó por un asunto, no sé, pasó algún acontecimiento que la propuesta de Le Corbusier, si mal no recuerdo, no llegó. Pero creo que debemos importantizar hechos como ese que se dieron en nuestro país, y nosotros mismos los dominicanos quizás no le hemos dado la importancia que tiene. Quería comentar sobre eso. Bien. ¿Qué usted podría opinar sobre eso? No, así como eso, hay otros más. Por ejemplo, el campus de la Universidad de Santo Domingo fue también pionero. Silvia Arango hizo un libro muy hermoso, yo lo he comentado, sobre campus universitarios en América Latina. Escogió 3, que fue el de San Juan, Puerto Rico. Bueno, creo que 4. El de La Habana, el de Puerto Rico, el de México y la Nacional de Bogotá, la Nacional de allá de Colombia. Y no mencionó la de Santo Domingo. La de Santo Domingo fue un hito, fue pionera también. Y en arquitectura moderna, donde ahí existe todavía edificios con un lenguaje moderno de primera categoría, que el Docomomo, institución a la que pertenezco, el Docomomo, la Asociación Mundial que tiene que ver con el estudio del movimiento moderno, vino y lo reconoció como una obra emblemática del movimiento moderno. Sin embargo, no aparece en referencia en ningún lado, como tú señalas. El Faro Colón, gracias el esfuerzo de un pionero de la investigación de la arquitectura dominicana, como lo fue Emilio José Brea García, que un día como hoy falleció, y a quien yo le dedico todas estas palabras que he dicho en el día de hoy en memoria de él, y por estímulo de él, muchos de nosotros hemos seguido ese camino. Emilio José Brea, el último libro que publicó, se lo publicó el Banco Central, estuvo dedicado precisamente al Faro Colón y le llamó el último monumento. Y recalca precisamente la importancia como hecho histórico del Faro Colón. No necesariamente como hecho estético, sino como hecho histórico. Fíjate que el Faro Colón comenzó a hablarse de eso en 1852,
precisamente por una idea que le surgió a una persona que coincidencialmente fue ancestro de mi familia, Antonio del Monte y Tejada, y él fue el primero que habló de hacer un monumento para el 4º centenario del descubrimiento de América a Cristóbal Colón, y de ahí vino la idea de hacer el faro. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y en el gobierno de Gregorio Luperón se destinaron 10.000 pesos fuertes, una cantidad enorme. 10.000 pesos fuertes en ese tiempo era una cantidad enorme, para hacer los estudios, para ver la viabilidad de un monumento a Cristóbal Colón, llamado Faro Colón. Eso se desconoce y fue Luperón que lo fomentó. Y después, más adelante, todo el principio del siglo XX se hablaba de hacer el monumento, hasta que resultó el concurso, el ganador, y fue un concurso en que se comprometieron todos los países de América Latina para financiarlo. En un principio lo comenzaron a hacer, después abandonaron los aportes, y finalmente fue el gobierno dominicano quien, a base de muchos sacrificios, lo tuvo que terminar, ya en un momento que se resulta anacrónico, pero desde el punto de vista de hecho de arquitectónico, de la historia de arquitectura contemporánea del siglo XX, es un hecho ineludible. Es uno de los concursos más importantes que se ha dado en arquitectura, primero por la cantidad de participantes, por la calidad de los participantes, por la calidad de las propuestas y por la amplitud geográfica de los participantes, de toda la latitud, tanto de Asia como de Europa Oriental, Europa Occidental, Estados Unidos, de todos los países participaron en ese concurso. O sea que tuvo una importancia abismal en su momento, y como tú dices, se desconoce. El mismo Basílica Nuestra Señora de Altagracia fue un concurso y no conocemos los proyectos que no ganaron. Se conoce el que se hizo, pero no sabemos cuántos otros proyectos, que fueron varios, plantearon algo para ese proyecto y se perdió. El mismo proyecto que fue un concurso del Parque Infantil Ramfis, hoy Eugenio María de Hostos en Santo Domingo, que ganó Guillermo González y que fue su primera obra en el país, también fue producto de un concurso, y esas obras que perdieron o que no ganaron por el jurado también se desconocen. Hay muchas otras obras que se hicieron en el país y que no tenemos información, como el gran monumento a Trujillo, que se iba a hacer y se comenzó a fabricar en una enorme escultura de un tamaño enorme en lo que hoy es la avenida Winston Churchill en Santo Domingo. Ese también se perdieron los planos. Y así muchísimas otras obras importantes dominicanas, como por ejemplo los proyectos que no se escogieron para hacer el Palacio de Bellas Artes en Santo Domingo, que finalmente se hizo, el que tenemos hoy en día, en un edificio que puede resultar hermoso, pero totalmente anacrónico, fuera de época. Los otros eran estilo moderno, movimiento moderno, y eso se desconoce, no se conocen esos planos. Muchos documentos de la arquitectura dominicana que son secundarios no están divulgados y están perdidos, están eso mismo, desconocidos por la gran mayoría. Bien. Alguien hizo un comentario, Liliana Cortés, historiadora, dice: es muy grave el tema de los archivos, para eso es importante crear redes para sensibilizar la conservación documental. Los procesos son lentos, pero posibles. Mira, un archivo cuesta mucho dinero, no solamente hacerlo, sino mantenerlo. Porque cuando tú tienes que preservar documentos, eso es una parte de la conservación muy sensible. Tiene que tener todas las condiciones en términos de lo que son las amenazas biológicas, las amenazas de iluminación y de radiación solar, la de la temperatura, la de humedad. O sea, hay muchas cosas, el envejecimiento del propio material, y eso cuesta dinero y hay que estar al frente de eso. Tiene que participar una cantidad de técnicos. No es solamente yo donar un grupo de planos y que ahí lo tienen guardado. Eso lleva un proyecto bastante acabado. Afortunadamente, hoy en día se está digitalizando cosas en el Archivo General de la Nación, que ahora mismo tiene una etapa bastante buena, pero no todo es general. O sea, hay cosas que nos atañen a los arquitectos y que deberíamos tener un archivo de arquitectura dominicana real para poder recoger todo eso, ese patrimonio gráfico de la arquitectura dominicana, porque más allá de tenerlo digitalizado, lo táctil, lo original, lo que tú puedes ponerle en la mano, tiene un valor inconmensurable. El trazo de un arquitecto famoso que hizo en una servilleta, que hizo en una hoja amarilla, y eso está firmado por él, eso tiene un valor que no es la digitalización que te lo va a dar, o el simple hecho de ver la imagen. O sea, hay que pensar en eso, porque estamos perdiendo muchísimo, muchísimo. Bien. Otra pregunta del estudiante Hugo Eduardo Gómez.
¿Qué elementos arquitectos propios hay dentro de la arquitectura moderna dominicana que nos identifiquen? ¿Qué elementos? Bueno, te voy a decir, hay muchos elementos que son más espaciales que formales. O sea, la misma distribución de la casa dominicana, lo que llamamos la casa dominicana, es propia nuestra. Víctor Durán, que lo vi ahí dentro del grupo, no me deja mentir, cuando tú tienes arquitectura vernácula de los campesinos de todo el Caribe, tú vas a encontrar que utilizan los mismos materiales, las mismas respuestas climáticas, el techo a varias aguas, etcétera, etcétera. Pero las dimensiones, el espacio dominicano es único. O sea, el espacio dominicano tradicional de la arquitectura que repetimos, incluso es nacional. No sé si se han puesto a pensar cómo es posible que nosotros tengamos varios dialectos en el territorio dominicano que caracterizan las regiones. En el Cibao se habla de una forma, en el este se habla de una forma, en el sur se habla de una forma. Sin embargo, en la arquitectura vernácula, la arquitectura es nacional. Tú vas a tener prácticamente la misma arquitectura que tú encuentras en Samaná, la encuentras en Elías Piña. Y la encuentras en Bávaro, la vas a encontrar en Montecristi. Salvo proporciones, que los techos sean más inclinados que otros, que en algunos casos predomine más la casa, como llama Víctor Durán, nuclear, que la otra que es lineal. Esas cosas pueden suceder, pero esas son las cosas tradicionales. Pero hay algo más, y vuelvo a hablar de lo que nos caracteriza. Por ejemplo, en los espacios de convergencia de la familia dominicana, que ya por la delincuencia están siendo amenazados. Estamos hablando de las galerías. No hay casa dominicana, por más pobre, que en un momento dado no se pensaba en una galería. Y si no existía la galería, existía detrás una especie de enramada, terraza, donde estaban ahí el punto de reunión de las familias. Eso es arquitectura dominicana, la misma distribución de las diferentes áreas que tú pasas de la sala al comedor, a la cocina, al baño y las habitaciones. Eso es dominicano. Pero cuando tú te vas a la arquitectura formal, no necesariamente la vernácula, sino ya la popular, la urbana, eso se traslada a la ciudad. El campesino o el inmigrante rural que va a las diferentes ciudades trae consigo ese lenguaje, y cuando hace su casa en la ciudad, aunque utilice hormigón armado y su techo en hormigón armado, su espacialidad es la misma. Incluso cuando te vas a arquitectura ya más acabada, de arquitectura clase media urbana, tú vas a ver que los espacios son los mismos. Todavía en Torre Dominicana se coloca el balcón, con los peligros que conlleva tener un balcón a altura, pero el dominicano no le gusta estar encerrado todo el tiempo, aunque tenga aire acondicionado. En algún momento le gusta salir, compartir afuera, tener una terraza, ver el techo, etcétera. O sea, hay una serie de usos de los espacios que definen a los dominicanos. En términos de estilos, eso de estilo es peligroso porque entra en la moda. O sea, tú no puedes decir que hay una arquitectura dominicana en términos formales. La formalidad es algo que tiene muchas aristas y tenemos que ser un poco más cuidadosos en definir lo que es arquitectura visualmente dominicana que arquitectura esencialmente dominicana. Bien, ahora el arquitecto Víctor Durán tiene la palabra. Buenas. Buenas. Ahí se escucha. Te vemos. Sí, perfectamente. Bien. Bueno, te saludo ahora, José Enrique. Ya saludé a César. Placer verlo a los dos, y a ti, César. Placer de verte. Tenemos mucho que hablar. Bueno, oyendo a José Enrique ya me doy cuenta que un experto en arquitectura popular y vernácula. Porque... No, aprendí de ti, Víctor. José Enrique. Porque te leí. Sí. Y porque ese libro de alguna manera me vincula, porque recuérdate que Emilio y tú utilizaron en algún momento mi oficina para hacer las conclusiones y todo lo que tenía que ver con contenido. O sea que yo me siento como que indirectamente vinculado a ese libro. Y yo a Víctor le tengo ciertos eslabones perdidos por estos territorios a 5.000 millas de nuestro país. Bueno, pues adelante, Víctor. Estoy a tu orden. Dime. Dale. Muy bien, gracias a todos. Sureli, gracias a ti de nuevo. Y a todos los que nos están viendo y escuchando. Ciertamente, yo quería decir una, pero me animé a decir dos. Y ya José Enrique, con la preocupación tan oportuna que acaba de decir, del desconocimiento que tenemos en el país en relación al tema de la arquitectura y cómo la población dominicana ve ese oficio, de hecho, con un sector informal que
sobrepasa el 85%. Evidentemente que es cierto lo que José Enrique dice. Cuando un alumno preguntó sobre, no sé cómo fue la pregunta, pero el caso es de, se basaba, porque yo no la anoté, pero sí José Enrique la contestó diciendo sobre la preocupación de uno con relación, perdón, a la importancia de la arquitectura nuestra y qué nosotros deberíamos de hacer con hacer conocer lo que es nuestro. Y hay una corriente mundial, pero sobre todo en América Latina y sobre todo en el Caribe, de poner las miradas hacia nosotros mismos. Hay una frase que reza, y es para mí, yo creo que lo más fundamental, no solamente la difusión, sino el interesarse por conocer nuestra cultura y nuestra cultura arquitectónica, porque si no la conocemos, no podemos amarla, y si no la amamos, no la protegemos, y si no la protegemos, no nos va a servir de guía. Y por eso es que se acuña la frase esa de que solo se ama lo que se conoce y solo se protege lo que se ama. Y eso es una frase que está muy vinculada a lo que es el patrimonio. Entonces, una mirada hacia el interior, hacia nuestras cosas, valorarla. Y como decía Carlos Fuentes, con este problema de la globalización, que no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. Y evidentemente, cuando uno ve el trabajo que hacen artistas de la talla de Juan Luis Guerra, que busca estudia la musicología, un experto graduado en Berkeley, y con esos compases, esas indagaciones, pues, musicales, él hace una propuesta en sus medios musicales que logra una determinada universalidad. Y yo entiendo que la arquitectura debe ser igual. Y eso va en el mismo sentido de que ahorita mencionaba a César Martínez, que me fascinó la participación en el conversatorio de la Fundación Erwin Walter Palm, con relación a que nosotros, y José Enrique lo mencionó ahora, que nosotros no participamos en la famosa exposición del MoMA en Nueva York. Y yo quería participar, lo voy a decir ahora a César y a José Enrique, y que el auditorio, por lo menos, me atrevo a hacerlo ahora. Para mí un dato curioso es que la enseñanza en las escuelas de arquitectura del país, empezando por la UAS, que es una de las más viejas, o si no la más vieja, ¿verdad? Es recientemente cuando han incorporado los temas relacionados con la arquitectura dominicana. Yo, por ejemplo, me gradué y yo no vi temas relacionados con la arquitectura dominicana, no lo había. Nuestras vistas estaban hacia Europa, Le Corbusier, Álvaro Alto, los Estados Unidos, pero nada de ver hacia nosotros mismos. Entonces, evidentemente que si de las escuelas, las generaciones que salen tienen esa laguna, porque ahora contrasto y me encuentro con una generación nueva que está hablando de esa temática, evidentemente que en los centros de enseñanza superior de la carrera, al ser un tema ya a discutir, el resultado va a ser otro. De hecho, así como la UCATESI está invitando a dos expertos como José Enrique y César, está invitando a otros, y es lo que dice José Enrique. Entonces, amarnos a nosotros mismos y también dejar un poquito de desvalorizarnos mucho, porque la República Dominicana, los dominicanos somos muy específicos. Yo recuerdo que cuando ganamos en Estados Unidos, yo creo que fue que celebró, César, tú me corriges, ganamos el campeonato de béisbol
la serie, ¿cómo se llama? El Campeonato Mundial de Béisbol que ganó República Dominicana. Hubo un caso que pusimos el tema este del Plátano Power, que se hizo muy famoso, ¿verdad? El Plátano Power. La serie del Caribe. No, fue el Campeonato Mundial de Béisbol, Clásico Mundial. Sí, el clásico. Entonces, había algo muy particular y era la forma de cómo nosotros los dominicanos celebrábamos las cosas, que incluso le dio daba, vamos a decir, como cierta cuerdita. Y hasta algunos comentaristas le dijeron a Joe Torre que caramba, ¿cómo que esa gente celebran? ¿Qué tanto gozo? ¿Qué tanta cosa? Y Joe Torre le dijo, no, que ellos son así. Y a mí me gustó mucho eso que dijo Joe Torre, porque sí, somos así, es que somos así. Entonces, no somos asá ni asá, es que somos así, somos de una forma determinada. Y es con eso que tenemos que preparar el sancocho. Porque, y no avergonzarnos de esto, porque, por ejemplo, cosas sí que no pueden, y ya voy a terminar ahí, cosas que sí no pueden suceder es, por ejemplo, yo recuerdo con mucho dolor, pero mucho dolor, en el 25 de noviembre del año 1982, que coincidió la fecha de Thanksgiving con un aniversario de las muertes de las hermanas Mirabal. Y el Estado Dominicano, no voy a mencionar presidente ni nada, el Estado Dominicano y incluso las instituciones religiosas pidieron a la población celebrar en recogimiento el Thanksgiving, y sin embargo nada se dijo sobre las hermanas Mirabal. Entonces, así no. Entonces ahí también es un punto a revisarse, porque es una forma de nosotros no valorizar lo nuestro, pero claro, es así. Y eso yo le persigo mucho, porque yo tengo un amigo que es psicólogo y él jocosamente, pero de una forma descarada, me dice, mira, Víctor, yo soy una gente que me gano el dinero tan fácil. Y digo yo, pero fulano, no voy a decir el nombre, ¿cómo tú me dices una cosa así, que tú te ganas el dinero fácil? Y yo, sí, porque yo en mi consultorio lo que hago son terapias, y entonces ahí lo que la mayoría de la gente llega es con problemas de personalidad, de baja estima, y yo lo único que hago con las herramientas que estudié es inducirlos para que se conozcan bien. Oye, eso. Después que ellos se conocen bien, que saben cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus debilidades, el problema desaparece. Porque sobre lo que tienen deficiente o se sienten deficientes, comienzan a trabajarlo y sus potencialidades comienzan a potencializarla aún más. Y el problema se disuelve, me dice él, de una forma fácil. Digo yo, pero en arquitectura podemos hacer eso. Y él me dice, claro que sí. Comiencen a conocerse a sí mismos y a amarse, y van a proteger el patrimonio, y entonces lo van a valorar. Muchísimas gracias, Jet. Y una última cosa, que también era una de las cosas que iba a decir, era mencionar a Emilio Brea, para que empecemos de una vez, José Enrique, con el tema de la difusión, ¿verdad? Porque claro, y que se anime a conocer a ese maestro dominicano de la arquitectura. Sí. Y no quería dejar de mencionar a Emilio Brea. Claro, y además invitarlo a todos los que están aquí a los diálogos transversales que la Fundación Erin Walter Pan está haciendo todos los miércoles en su página de Facebook, y donde invitamos semanalmente a muchísimos expertos y conocedores a debatir muchos temas sobre la ciudad, sobre la arquitectura. De hecho, hay uno pendiente de Víctor Durán dentro de unas cuantas semanas, que va a hablar sobre lo que él sabe, sobre sus temas de experticia, ¿no? Y ya César Martínez también participó, y vendrán otros. O sea, que no pierdan la oportunidad de involucrarse en este tipo de eventos, porque son informaciones que están a la mano, gratuitas, y que van creando pensamientos propios en favor de la arquitectura y la ciudad. Ahora la arquitecta Yaira tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias, José Enrique, por brindarnos todo tu conocimiento, toda tu pasión con relación a la arquitectura moderna.
Y no te veo. No, estoy en incógnito hoy. Quería comentar cuando estábamos hablando con relación a lo de dar a conocer lo que somos, lo que tenemos, que estamos comenzando desde la UCATESI, desde la Escuela de Arquitectura específicamente, a mostrar esos grandes aportes, esas pequeñas y hermosos detalles de la arquitectura vegana, con relación específicamente a lo moderno, y es que el 15 de agosto, si Dios lo permite, voy a estar mostrando la influencia moderna en las residencias del Caribe, tomando como el caso de La Vega, en una conferencia web que les estaré compartiendo, y espero que me den apoyo moral y espiritual en mi primera conferencia internacional, mostrando la arquitectura de La Vega. Y con relación también a lo que es todo el conocimiento con relación a la arquitectura en lo que es el Caribe, el arquitecto Tomás Correa de la Universidad de Panamá y la Escuela de UCATESI estamos trabajando en un proyecto que yo quiero que él nos dé unas pinceladas de ese posible estudio que haremos. Tomás, ¿estás? Sí, voy a... Okay. La palabra es tuya. Voy a conectarme con video. Muy buenas tardes nuevamente a todos los amigos dominicanos y otros invitados internacionales. Al amigo Víctor Durán, nuevamente mis saludos. Aún recuerdo su conferencia recientemente que tuvimos la oportunidad de escuchar y ver semanas atrás. Le quería comentar al arquitecto Víctor Durán que el arquitecto Tejera Devi nos dejó hace algunos años. Su aporte, bueno, queda todavía ahí para ser revisado. Quiero plantearle lo siguiente. Tuve la oportunidad de conocer unos archivos, antes de darle lo que me está pidiendo Yaira. Tuve la oportunidad de ver una pequeña oficina en la Universidad o la Facultad de Arquitectura de la Universidad Bio Bio, en Concepción, Chile, en donde la facultad se tomó la iniciativa de recoger, de buscar, de escudriñar, de indagar todo lo relacionado con los principales edificios de ese sitio de Chile, y tienen en estos momentos, incluyendo fiches y maquetas. Yo quiero apropiarme del pensamiento de la amiga Liliana de Colombia, de que los procesos son lentos, pero también son posibles. Una de las virtudes que tienen nuestros vecinos colombianos, que allí existen algunas fundaciones como la Fundación Rogelio Salmona. Allí en esa fundación está el material o el mayor material posible de este gran arquitecto colombiano. Estoy seguro que en nuestras universidades, así como lo pudo hacer o lo está haciendo la Universidad de la Bio Bio, también lo pueden hacer cualquiera de los programas de arquitectura de República Dominicana. Lo que estamos haciendo con la amiga Yaira Rincón y la UCATESI, frente a lo que planteaba acá el colega José Enrique del Monte, estamos organizando una investigación sobre el estado del arte de las escuelas y facultades de arquitectura del Caribe. Esta iniciativa nace de una reunión de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos y Regionales, en la que se le plantearon a algunas facultades de arquitectura la posibilidad de hacer una radiografía de cómo estaba el tema de la formación de los arquitectos en algunos países de América Latina. En ese sentido, estamos realizando una alianza con la UCATESI. Todavía estamos elaborando, ¿verdad?, los esquemas, los boqueos iniciales de dicha investigación, conjuntamente con la Universidad o el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es uno de los principales centros de formación de arquitectos en ese hermano país, y algunas otras universidades colombianas, y por supuesto que la nuestra, yo represento, que es la Universidad de Panamá. Eso con el afán de saber exactamente
en qué condiciones se encuentran la formación de los arquitectos en esta parte de América Latina y del Caribe. Por otra parte, también hemos planteado juntamente con la arquitecta Yaira la posibilidad de hacer un estudio comparativo de la gestión urbana. Hemos escogido específicamente La Vega y una población acá en Panamá que se conoce como Chitré. Precisamente de manera mancomunada y aliada, ¿verdad? Como hermanos que somos de esta hermosa parte del mundo que se llama el Caribe y América Latina, empezar a documentar, a que el resto del mundo conozca qué es lo que estamos realizando aquí en nuestro medio, en nuestro contexto, como usted lo había planteado. Eso es lo que le podemos adelantar por el momento, arquitecto José Enrique. Bueno, pero eso es maravilloso, o sea que eso va a dar mucho fruto importante. O sea que, bueno, lo que podamos colaborar también estamos a la disposición, porque esto es un asunto de voluntades y de esfuerzo. Siéntense con la confianza de contar con nosotros, pero desde ya les auguro éxito y van a tener mucho trabajo por delante con eso. También tenemos unas cuantas preguntas de estudiantes. La estudiante Mejía, a nivel legal, ¿cómo se protege nuestro patrimonio? Yo te oí cortado, si me puedes repetir, pues yo cortado. A nivel institucional o legal, ¿cómo se protege nuestro patrimonio? Bueno, tú sabes que es una lucha larga en que se ha avanzado bastante, pero que falta mucho para darle fuerza. Lo primero es decirle que no hay una ley propia de patrimonio que debe existir, porque para todas las cosas debe haber un marco legal específico, sino que nos amparamos en el marco más amplio, en el marco que acoge el Ministerio de Cultura, que es constitucionalmente quien tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio. Dentro de esa ley de cultura hay una serie de acciones normativas que amparan a la defensa del patrimonio, representada a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Pero los alcances en papel son bastante amplios, pero faltan muchas cosas para que sea totalmente como lo esperamos todos. Uno de ellos es también establecer vínculos productivos con la localidad. O sea, para nosotros, los ayuntamientos locales son los llamados a preservar su patrimonio. Son los que tienen el deber de identificar lo que consideran que es patrimonial para la comunidad que representan. Y también tienen que tener normativas puntuales a nivel municipal para esa defensa. Eso no está enmarcado en la ley, es posible, pero no todos los ayuntamientos están dirigidos hacia ese objetivo. Pero en cuanto a ese marco legal general, te dice que la Oficina de Patrimonio es la que te da los permisos para tú eliminar o mantener o preservar todo elemento arquitectónico importante previo un inventario que se haga, y cuando ya existe ese inventario es el que te ampara. Pero paralelamente a eso, también ha habido a lo largo de los años muchos decretos y leyes puntuales para edificios específicos. O sea, a veces se ha legislado mediante un decreto que se protege cual o cual edificación, y eso lo protege de manera aislada. O una ley que te habla de un edificio o de un conjunto o de un asentamiento, y también está protegido. Pero todo eso es un marco legal disperso. No está habilitado en cuanto a una ley propia de patrimonio. También se ha sumado últimamente las sentencias que ya son irrevocables y son de último nivel del Tribunal Constitucional, donde ya establece jurisprudencia para casos que antes no tenían amparo legal. Por ejemplo, qué hacer cuando alguien viola un bien patrimonial que ya estaba reconocido como patrimonio cultural, y que un propietario con alevosía lo destruye, y entonces se acoge a una especie de multa o menor, pero el daño es irreparable. Sin embargo, el Tribunal Constitucional emanó 2 o 3 sentencias donde ya se obliga a que el que provocó el daño tiene que volver a hacerlo exactamente como estaba, de manera que hay amparo de ley. Y también estableció una sentencia donde dice que cualquier bien patrimonial
que ya sea reconocido mediante una lista de algún organismo que se dedica a la defensa del patrimonio, ya sea municipal o ya sea nacional, también tiene fuerza legal, fuerza constitucional y que no puede ser tocado. Pero hay toda una dispersión en cuanto al marco legal. El licenciado Edwin Espinal Hernández es experto en leyes de patrimonio y lo ha explicado innumerables veces. Pero además, lo que pregunta también la estudiante es en términos prácticos. O sea, también no hay una política de incentivo real para los que son dueños del bien patrimonial. Porque recuérdense que los bienes patrimoniales, muchos de ellos son privados. O sea, hay un tema de propiedad privada que también es constitucional. Y si tú tienes esa propiedad privada como es un bien económico, como es una edificación, tú tienes el derecho a su explotación. Tú tienes derecho a hacer con eso lo que tú consideres porque es un bien privado. Pero si le colocas el sello patrimonial, entonces limita la libre comercialización de ese bien patrimonial. En ese sentido, el propietario queda agravado, queda lesionado económicamente porque su vivienda, su edificio está inserto en una lista. Entonces, para abundar en eso, lo que hay que señalar es que ahí el Estado tiene la obligación de compensar el daño económico que surge cuando una persona se ve afectada, que su bien privado está contrañido de ser explotado libremente porque es bien patrimonial, y entonces el Estado tendría o tiene que tener la obligación de reponer ese daño económico a la persona, de manera que si mi vecino tiene el mismo lote que yo y él destruye ese lote y explota ese lote y se gana 10 millones de pesos, mi casa que está al lado de la de él, sencillamente porque tiene una fachada que alguien entendió que es valiosa y que lo incluyó en una lista, entonces yo no puedo ponerle la mano y yo no puedo pagar las deudas, no puedo pagar el supermercado, no puedo pagar la tarjeta de crédito. Sin embargo, mi vecino ya tiene sus razones, sus situaciones económicas más resueltas. Entonces me están haciendo un daño, además de que yo pienso que sí, mi casa tiene un valor patrimonial, pero es mi casa y yo pudiera explotarla y no se permite en ese sentido. Hay que entonces, si el Estado le interesa conservar una propiedad porque le entiende que es valiosa para la universalidad de los dominicanos, entonces al propietario debe resarcirlo económicamente y eso todavía está pendiente. Bien, la arquitecta Marisa Estrella, quien es la directora de la Escuela de Arquitectura de la UCATESI, tiene la palabra. Muy buenas noches. Qué bueno, esto ha sido un manjar, de verdad que sí. Marisa está en incógnito también. No, voy para que me veas. Hola, hola. El cariño es muy grande. Ahí va la aplicación también para mí. Así es. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. De verdad que sí, para UCATESI y para mí, de manera personal, tener a José Enrique es un privilegio, no solamente por la capacidad que él tiene, por el interés por la arquitectura, por la investigación, sino por el cariño que tiene a nuestra institución, a La Vega y a nosotras en particular, ¿verdad que sí, José Enrique? Así es, eso lo he dicho muchas veces en muchos escenarios. Así o sea, es, no aquí porque es conveniente, sino en otros escenarios que no tienen nada que ver con UCATESI, lo he dicho. Así es, así es. Entonces es un cariño muy especial y todos los invitados que se han integrado, no solamente de aquí de República Dominicana, sino de otros países amigos que nos acompañan. Yo creo que esta situación que estamos viviendo, José Enrique, y sé que también tú lo percibes así, Víctor, que estuvo con nosotros también hablando y en otra actividad, ha traído muchas cosas positivas, y entre ellas estos encuentros, que tal vez eran tan difíciles de lograrlo. Claro. Por el transporte, por la comunicación, es decir, como yo le decía a José Enrique que viniera a La Vega y que estuviera esta hora con nosotros aquí en La Vega, y sin embargo, mira cómo te tenemos aquí, junto a nosotros. Sí. Es decir, que en cierta forma, esta situación que estamos viviendo tiene algunas partes positivas. Y qué bueno que en arquitectura estamos hablando. Esa era una de las preocupaciones que siempre hemos tenido en el área de arquitectura. Los arquitectos somos un poco tímidos, y tú lo decías, para hablar de arquitectura. Es decir, lo hacemos entre nosotros. Pero poder expresarlo y decir lo que es hacer arquitectura nos es difícil. Sobre todo hablar de arquitectura dominicana. Claro. Es muy difícil para nosotros poder
tener una conversación sobre arquitectura dominicana. Hablamos de los grandes arquitectos, de los proyectos recientes en el extranjero, pero no hablamos de la buena arquitectura que se hace aquí, que es muy buena y es mucha. Entonces, me fascina porque tengo un público de estudiantes, no sé si tenemos estudiantes de otras universidades, pero los estudiantes de OCATES. Y una de los temas que más que vemos que es el fallo entre los estudiantes es la parte de la investigación, del poder ir más allá de un proyecto, un render, una imagen que se vea contemporánea, sino ver el significado de esa imagen que nosotros podemos proyectar en un diseño y poder defenderla. Me fascinó cómo hablabas de cómo el arquitecto a veces se deja influenciar por personas que no conocen de arquitectura. Entonces, esto es un escenario interesantísimo, sobre todo nosotros que estamos tratando de darle prioridad a la investigación, y con Tomás desde Panamá y con la Universidad de Colombia, la Gran Colombia, la Católica de Colombia, estamos tratando de hacer unos semilleros de investigación que después que arranquemos, para nosotros poder coger un poquito las herramientas, pues vamos a integrar a todas las escuelas de arquitectura, porque eso es algo muy importante que tenemos las escuelas de arquitectura de nuestro país. Trabajamos muy unidos. Sí, eso es bueno. Y trabajamos unidos, y la EPA se tiene que integrar a todo esta revolución que queremos hacer con la investigación. Y qué bueno que hemos tenido estas dos conferencias contigo y con Víctor, para que los estudiantes entiendan que hay algo más allá del taller de arquitectura. Y el taller de arquitectura, cuando tú hablabas de lo que es la recopilación de información, a mí me duele en el alma los proyectos y las ideas que surgen en el taller de arquitectura y se pierden. Se pierden. Proyectos interesantísimos, ideas revolucionarias, y al final del cuatrimestre se rompen todas esas maquetas, todos esos planos, y se tiran al zafacón, porque no llevamos un registro como universidad, como escuela, sobre lo que se está haciendo en cada taller. No solamente ya ir a la parte de la investigación final del estudiante, que eso es otro mundo, que tampoco se está dando a conocer lo que se está haciendo, como tú decías. Pero ese taller, que es un laboratorio, donde el profesor experimenta con el estudiante y surgen ideas tan interesantes y se pierden. Nosotros tenemos que rescatar el taller de arquitectura como laboratorio experimental con nuestros estudiantes, donde el estudiante pueda tener una base de formación y como dice, siempre me gusta el arquitecto Pavel Guerrero, que es docente nuestro, que dice la conceptualización. El estudiante de arquitectura tiene que conceptualizar, tiene que saber discutir sus proyectos desde el tema de la arquitectura. Así es que de verdad que tenerlos a ustedes, a todos ustedes, en este escenario es para mí un honor. Gracias por el apoyo que le están dando a estas actividades. Gracias a Yaira. Es excelente, es una hormiguita trabajando y buscando y inventando. Y así que muchas gracias, porque le ha dado un valor a la escuela increíble. Y qué bueno, con 2 o 3 docentes así nosotros llegaríamos muy lejos. ¿Verdad que sí? Así es que gracias a todos por estar aquí. Yo como directora de escuela, como arquitecta, como la madre pollito de todos mis estudiantes, pues me siento muy orgullosa de esta actividad que hemos tenido. Felicidades al grupo de estudiantes, a la arquitecta Yaira, y gracias a todos los que están con nosotros aquí. Bueno, Del Monte, un abrazo. Espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo. Pronto, pedir que así sea, y pues gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación.